Eric siempre había pensado que las cosas no podían empeorar. Después de todo, era un granjero, un simple hombre en una colonia lejana a la Tierra, viviendo una vida tranquila en un planeta de junglas impenetrables. Elysium-4 era conocido por su belleza salvaje y por ser el lugar perfecto para aquellos que querían alejarse del bullicio del mundo. Pero aquella tranquilidad se vio interrumpida con el rugir de su nave estrellándose contra la atmósfera. La tormenta espacial había sido impredecible. Los radares mostraron signos de una tempestad eléctrica intergaláctica en su trayectoria, pero ningún sistema de alerta había sido lo suficientemente preciso. Eric había estado al mando de la nave de suministros, viajando entre la colonia terrestre y una estación científica en las tierras más remotas del planeta. La misión era simple: entregar víveres y tomar muestras del suelo. Pero el camino hasta allí se transformó en una pesadilla cuando las tormentas desataron su furia. Las primeras vibraciones fueron leves, casi imperceptibles. Al principio, pensó que era una simple turbulencia. Sin embargo, la sacudida que siguió lo lanzó de su asiento y lo estrelló contra el panel de control. El sonido de las alarmas comenzó a sonar como un canto funerario. Eric luchó por recuperar el control de la nave mientras veía los indicadores de su tablero apagarse uno por uno. El sistema de navegación colapsó. La energía se cortó. La gravedad artificial dejó de funcionar, y una brutal sacudida lanzó todo a su alrededor al vacío. El impacto fue brutal. El estruendo del metal doblándose y el crujido de la estructura que se desintegraba lo golpearon con la fuerza de un martillo. Perdió la conciencia en el momento en que el aire comprimido de los tanques de combustible explotó. Cuando despertó, su cara estaba cubierta de sangre y escombros, y la nave estaba completamente destrozada. En el horizonte, la jungla de Elysium-4 se extendía ante él, una jungla tan densa y letal como hermosa. Eric se levantó tambaleante, observando alrededor con desesperación. La tormenta había dejado de azotar, pero las nubes grises aún cubrían el cielo. El silencio de la jungla parecía más ominoso que nunca. Sintió un leve dolor en el costado, pero era soportable. Al menos, aún estaba vivo. Lo primero que hizo fue buscar su equipo de emergencia, que milagrosamente había quedado intacto. Su mochila, el rifle de plasma, y una pequeña herramienta de comunicación satelital. Activó el dispositivo de comunicación, pero no había señal. El planeta estaba demasiado lejos de la estación para una conexión directa. Los rastreadores no servían, y las naves de rescate tardarían días en llegar, si es que llegaban. Con un suspiro, Eric sabía lo que debía hacer. Había sobrevivido a tantas dificultades en su vida que no podía rendirse ahora. Cogió el rifle y comenzó a caminar en la dirección de lo que parecía ser una pequeña colina, desde donde podía tener una mejor vista del terreno. Necesitaba encontrar un punto alto para hacer contacto, o al menos un refugio donde pasar la noche. Al poco rato de caminar, las primeras sombras se asomaron entre los árboles. Eric se detuvo de inmediato, agachándose y observando. No era una criatura cualquiera. Eran formas humanoides, ágilmente camufladas entre la vegetación. Ojos brillantes se asomaban entre las ramas, siguiendo sus movimientos. Estaban allí, observando. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral. No era la primera vez que oía historias sobre seres extraterrestres en Elysium-4, pero nunca imaginó que los encontraría tan pronto. Sin embargo, algo en su instinto le dijo que no debían ser hostiles, al menos no por el momento. Cuando uno de ellos dio un paso adelante, revelando una figura esbelta y recubierta de una piel brillante, casi metálica, Eric se tensó. La criatura, de ojos dorados, lo observaba con curiosidad, pero también con una amenaza implícita. Su cuerpo, delgado y fibroso, estaba cubierto de armaduras naturales, como si estuviera hecha de escamas de un material más fuerte que cualquier metal conocido. La criatura no emitió sonido alguno, pero su postura era desafiante. Eric intentó retroceder lentamente, su mano sobre el rifle. No quería provocar un ataque, pero tampoco podía dejarse capturar. La última vez que alguien había intentado atraparlo, había terminado con una cicatriz en la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera mover un dedo, un grupo de ellas emergió de entre los árboles. Unas 10 o 12,
todas igualmente imponentes y con la misma presencia intimidante. Eric estaba rodeado. Por un momento, pensó que su suerte había llegado a su fin. Entonces, la figura principal, la que había dado el primer paso, se adelantó. Algo en su postura le dio la sensación de que era la líder del grupo. La mujer alienígena, si así podía llamarla, levantó una mano con elegancia y, en un idioma extraño, comenzó a hablar. Aunque no entendió una palabra, el tono era firme y seguro. Eric no era tonto. Sabía que las palabras no importaban cuando se trataba de supervivencia. Sin previo aviso, la líder alzó una de sus manos, y las demás criaturas se acercaron rápidamente, rodeándolo con rapidez y precisión. La situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. No es el momento para ser amable, pensó Eric mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Sin dudarlo, saltó hacia el lado, arrojando su mochila al suelo para distraerlos momentáneamente. En ese instante, su cuchillo de combate salió de su funda, y con un rápido movimiento, cortó un trozo de una rama cercana. Un grito de alerta resonó entre los Varar, como los denominó él internamente, y en ese momento todo se desató. El cuerpo de Eric se movió con la precisión de un guerrero entrenado. Saltó hacia la figura líder, lanzando un golpe certero hacia su rostro. La criatura lo esquivó con facilidad, pero la sorpresa en sus ojos brilló por un segundo antes de que reaccionara. Ella no esperaba que un humano tuviera la agilidad para enfrentarse a ella de esa manera. Sin embargo, antes de que pudiera continuar su ataque, un rugido de la jungla rompió el aire. Era un monstruo, algo mucho más grande que cualquier cosa que Eric hubiera visto antes. Atrapado con bellezas alienígenas salvajes durante 2 años, hasta que un humano atracó su pensamiento interrumpido, pues ahora su única prioridad era sobrevivir, luchar o morir. Las Varar se enfrentaron al monstruo mientras él, a su lado, luchaba por su vida. El caos se desató cuando la criatura emergió de las sombras. Un rugido ensordecedor reverberó por todo el bosque, haciendo que las Varar retrocedieran instintivamente. La bestia tenía el tamaño de un edificio de 3 pisos, cubierta de escamas gruesas que brillaban bajo la luz difusa que se filtraba a través de las copas de los árboles. Sus ojos, rojos como brasas, brillaban con una furia salvaje, y sus mandíbulas se abrían en un gruñido de amenaza, mostrando dientes tan afilados como cuchillos. Eric no tenía tiempo para procesar lo que estaba viendo. La situación era desesperada. Las Varar, a pesar de su apariencia feroz, parecían desconcertadas por la magnitud del ataque. El monstruo, con tentáculos largos y viscosos, comenzó a arrasar el campamento, destrozando árboles y derribando todo a su paso. Raylis, la líder de los Varar, se lanzó al frente con una rapidez asombrosa, desenvainando unas garras metálicas que relucían como espadas. Pero incluso ella, con su impresionante destreza, no parecía tener una respuesta inmediata para el monstruo que rugía y se retorcía, abalanzándose hacia los guerreros de su tribu. «Rápido, usen las armas de fuego», ordenó Raylis en un idioma que Eric apenas podía comprender, pero que su instinto interpretó con claridad. El caos que estaba por desatarse era mucho mayor que cualquier batalla que él hubiera presenciado. Eric no dudó ni un segundo. Saltó hacia la nave destrozada, donde había dejado su rifle de plasma. A través del humo y los escombros, luchó por alcanzarlo, mientras las Varar se enfrentaban a la criatura con garras y cuchillos. Sin pensarlo, Eric comenzó a disparar con precisión mortal, cada disparo abriendo caminos en la enorme bestia. Las explosiones de plasma eran imponentes, pero no parecían ser suficientes para frenar al monstruo. Era una batalla épica, y él no podía hacer mucho solo. Las bestias del planeta, que antes parecían una amenaza insignificante, ahora eran los aliados de los Varar en una guerra sin cuartel. Eric lanzó una granada de energía hacia la bestia, y al explotar, la criatura rugió en agonía, pero al parecer no era suficiente. La bestia estaba herida, pero su furia solo aumentaba. Justo cuando Eric pensaba que todo estaba perdido, una de las Varar, una guerrera con una melena de fuego, le lanzó un grito de advertencia. «Teacher's the tie». Eric giró rápidamente, esquivando el ataque de un tentáculo que casi lo atrapa. Aterrizó con agilidad,
justo al borde de una enorme roca. Desde allí, vio a Rillys, que ahora luchaba cara a cara con la criatura, despojándola de sus tentáculos con cada movimiento certero. Eric, en un impulso de valentía, se unió a ella, cubriéndola mientras ella avanzaba con sus garras afiladas, cortando una a una las extremidades del monstruo. Rillys, sin embargo, estaba al límite de su resistencia. Sus movimientos comenzaban a ser más lentos, sus ataques menos certeros. La bestia la había golpeado varias veces, y su armadura parecía estar cediendo ante el poder de la criatura. Eric no pensó en nada más que en ayudarla. Corrió hacia el monstruo, cargando su rifle de plasma, apuntó a su punto más vulnerable, la garganta. Con un rugido, disparó. La explosión fue tan fuerte que el impacto dejó una nube de vapor y fuego. Pero la criatura no cayó. Rillys, con la fuerza de un guerrero desesperado, saltó hacia la bestia, logrando cortar de un solo golpe una de sus cabezas. La criatura, en su último intento por acabar con ellos, se desplomó pesadamente al suelo, llevándose consigo a varios árboles, pero su lucha había llegado a su fin. El silencio que siguió fue aterrador. La jungla quedó inmóvil, como si el planeta estuviera conteniendo la respiración. Eric se acercó a Rillys, quien estaba de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y su rostro mostraba signos de agotamiento extremo. «Lo logramos», dijo Eric, con voz áspera, sin saber si se refería a su victoria o a la brutalidad de lo que acababan de vivir. Rillys levantó la mirada, y sus ojos dorados brillaron con una intensidad que Eric no había visto antes. En su rostro no había expresión de alegría ni de triunfo. Solo había una mirada fría y calculadora, como si hubiera reconocido algo en él. «No hemos ganado, solo hemos sobrevivido», respondió ella, su voz profunda y cargada de desdén. El monstruo era solo un síntoma de lo que realmente nos acecha. Eric frunció el ceño. No entendía del todo lo que quería decir, pero su instinto le decía que algo mucho peor estaba por venir. La jungla de Elysium 4 era implacable, y lo que acababan de enfrentar era solo el principio. Sin embargo, no tuvo tiempo para reflexionar. Un rugido lejano resonó desde lo profundo de la jungla, como si otras criaturas estuvieran respondiendo al desafío. «Tenemos que irnos. Ahora». Rillys se levantó de un salto, su cuerpo herido pero aún con una fuerza sobrehumana. Eric asintió, sin decir palabra alguna. Estaba claro que había algo mucho más grande que una simple batalla en juego. Los Varar no solo luchaban por sobrevivir, estaban en una guerra contra algo mucho más antiguo y peligroso. Sin embargo, mientras corrían hacia el campamento de los Varar, Eric no podía evitar pensar en algo. Algo en la mirada de Rillys lo había cambiado. Había visto algo en él, algo que quizás podría ser útil para la guerra que estaba por desatarse. La jungla de Elysium 4 no era solo el hogar de monstruos y belleza salvaje. Era un campo de batalla donde lo más importante no era la fuerza, sino la supervivencia. Y en esa lucha, Eric se daría cuenta de que el verdadero desafío no era solo pelear contra bestias. Era enfrentar lo que vendría después. El campamento de los Varar estaba en ruinas. El enfrentamiento con la bestia había dejado un rastro de destrucción por doquier. Algunos de los guerreros habían caído, y las construcciones de madera y piedra que las Varar habían levantado a lo largo de los años estaban destrozadas. Los sobrevivientes se agrupaban, recogiendo los cuerpos y comenzando a reparar lo que pudieran. Eric observaba en silencio mientras los miembros de la tribu se movían entre los escombros. A pesar de su victoria sobre el monstruo, una sensación de derrota se cernía sobre ellos. Rillys, quien había sido la líder de la tribu durante muchos años, caminaba entre sus guerreros, dando órdenes y tomando decisiones con una calma que no dejaba entrever el cansancio ni el dolor de la batalla. Había algo inquietante en su silencio, algo que Eric no entendía completamente. A lo largo de los días que había pasado con los Varar, había llegado a conocer a Rillys como una mujer fuerte, feroz y, sobre todo, muy calculadora. Sin embargo, esa misma fortaleza que la definía parecía estar quebrándose, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera al borde de la destrucción. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y tiñendo el cielo de tonos rojos y anaranjados,
Riley se acercó a Eric con una expresión decidida. «Te llevaré a un lugar», dijo sin rodeos. «Un lugar donde los Varar renacen. Es un ritual antiguo, pero necesario». Eric frunció el ceño. El dolor en su cuerpo y la incomodidad de la situación no le permitían ver claro. Aunque se había hecho un nombre entre los Varar durante su tiempo en la selva, aún no comprendía completamente la cultura de estos seres ni lo que implicaba su lucha. Sin embargo, la urgencia en la voz de Riley le dio una pista de que algo más grande se avecinaba. ¿Un ritual? ¿Qué tipo de ritual? El tipo que permite a nuestra tribu ganar el poder de los dioses de la jungla. Necesitamos la fuerza para enfrentarnos a lo que se avecina. ¿Y tú? Riley lo miró con una intensidad que hizo que Eric se sintiera incómodo. Eres necesario. Con esas palabras, Riley tomó su mano y lo condujo a través del campamento hasta una entrada oculta en la base de una gran roca, que parecía un gigantesco altar. Eric notó las marcas grabadas en la piedra, símbolos extraños que no entendía, pero que de alguna manera le daban una sensación de lo sobrenatural. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa y la luz del sol se desvanecía por completo, sumergiéndolos en la oscuridad de las entrañas de la tierra. Al llegar a la cueva, un aire espeso y pesado los envolvió. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes de piedra, creando una atmósfera de misterio y peligro inminente. Riley lo condujo a un círculo de piedra, en el centro de la cueva, donde un fuego sagrado ardía intensamente. El calor era insoportable, pero Eric se mantuvo firme. Este es el lugar donde los Varar se unen a la tierra. Aquí es donde recuperamos nuestro poder, dijo Riley, mientras se arrodillaba frente al fuego. Eric observó atentamente. La intensidad del ritual era palpable, pero había algo más, algo que parecía estar fuera de lugar. Un retumbar en el suelo que lo hizo temblar. Era como si el planeta mismo estuviera respondiendo a la presencia de alguien o algo. Riley comenzó a murmurar en su lengua ancestral, y a medida que lo hacía, las llamas del fuego aumentaron su altura. Una luz dorada comenzó a emanar de la piedra bajo sus pies. Los símbolos grabados en la superficie brillaban con un resplandor sobrenatural. Eric dio un paso atrás, sintiendo como la atmósfera de la cueva se volvía cada vez más pesada. Una sensación de peligro inminente lo invadió. De repente, un ruido ensordecedor llenó la cueva. El suelo comenzó a temblar, y Eric sintió que algo se deslizaba bajo sus pies, como si una fuerza invisible estuviera tirando de él hacia el fondo de la tierra. Riley no se inmutó. Ella continuaba cantando en un idioma que no podía entender, como si estuviera invocando algo muy antiguo. El fuego se transformó, girando en espirales vertiginosas. La luz dorada se convirtió en una especie de portal, y de repente, la imagen de una criatura apareció a través de la llama. Era un ser de aspecto majestuoso y aterrador al mismo tiempo, una figura gigante de ojos brillantes y rostro oculto en sombras. Su presencia era tan abrumadora que Eric no pudo evitar sentir el peso de su poder. Era una figura que irradiaba una fuerza que desbordaba todo lo conocido. Los Varar se arrodillaron en adoración, mientras Riley, con una expresión de devoción, continuaba su canto. «Es él», dijo Riley en un susurro, mientras el aire se cargaba con una presión insoportable. «El espíritu de la jungla, el dios que nos da la fuerza». Eric, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, miró fijamente a la figura de la llama. La criatura parecía observarlo también, como si evaluara su presencia. Su mirada atravesó el portal como un rayo, deteniéndose en Eric. Fue un momento inquietante, como si él mismo estuviera siendo juzgado por una fuerza que superaba todo lo que conocía. En ese instante, algo cambió en él. Una chispa, algo primordial, se despertó en su interior. No entendía cómo ni por qué, pero sentía una conexión con ese ser, una conexión que lo unía a la tierra, a la jungla, a algo mucho más grande que él. La visión desapareció tan rápido como había aparecido, y el fuego regresó a su forma normal. El suelo dejó de temblar, y el aire volvió a calmarse. Riley se levantó, respirando pesadamente, y miró a Eric. «Ahora sabes lo que somos, lo que podemos llegar a ser. La jungla nos ha dado su poder, pero necesitamos algo más, un líder, un guerrero». Riley lo miró fijamente.
Necesitamos un humano. Eric sintió que el peso de las palabras de Ryllis caía sobre él. El ritual no había sido solo una prueba de poder para los Varar. Había sido una revelación. Los Varar necesitaban algo más que su fuerza ancestral para sobrevivir en el mundo que se avecinaba. Necesitaban a un ser humano. Eric comprendió que su destino estaba entrelazado con el de los Varar, pero no solo por su habilidad de sobrevivir, sino por algo más profundo. Algo que le permitiría enfrentarse a lo que estaba por venir. La jungla de Elysium-4 no solo era un campo de batalla para las bestias. Era el escenario de una guerra mucho mayor. Y Eric, el simple granjero de la colonia, ahora tenía un papel crucial en ese conflicto. Todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había aprendido, lo había preparado para ese momento. El verdadero desafío estaba por llegar. La noche después del ritual, el campamento estaba en silencio, pero el aire era tenso, cargado de presagio. Aunque los Varar se habían recuperado de la batalla, el brillo dorado de la visión del espíritu de la jungla seguía resonando en la mente de Eric. La criatura, el ser que había aparecido en el fuego, lo había observado fijamente, como si esperara algo de él, algo más. Esa conexión inexplicable entre él y la jungla lo perturbaba, pero también le daba una sensación de poder que nunca había experimentado antes. Sin embargo, esa sensación fue fugaz. La incertidumbre y el miedo se cernían sobre el campamento. En el amanecer del día siguiente, Ryllis lo llamó a su tienda. Su expresión era grave, y la mirada en sus ojos indicaba que algo importante estaba ocurriendo. Eric la siguió, sin decir palabra. Dentro, el aire estaba denso. La atmósfera era opresiva. En el centro, sobre un altar improvisado, descansaban varios símbolos de guerra, cuchillos afilados, amuletos y una extraña reliquia que Eric no reconoció. «Tenemos un problema», dijo Ryllis, sin rodeos. «No todos los Varar están contentos con lo que ocurrió anoche. No todos creen en lo que has visto, ni en lo que el Espíritu nos ha otorgado. Algunos piensan que hemos perdido nuestra identidad al aceptarte, a ti, un humano, como parte de nuestra guerra». Eric frunció el ceño. Sabía que su presencia en el campamento no había sido aceptada de inmediato, pero ahora parecía que la situación estaba llegando a un punto crítico. ¿Una rebelión?, preguntó Eric, observando las armas sobre el altar. No necesitaba que Ryllis le dijera lo que eso significaba. Ryllis asintió, y su rostro se endureció. Hace semanas que las tensiones han ido en aumento. Algunos de los líderes de la tribu han comenzado a cuestionar mi liderazgo, y ahora que te hemos involucrado, las diferencias se están convirtiendo en algo mucho más peligroso. Si no actuamos rápido, podríamos perderlo todo. El corazón de Eric latió más rápido. Sabía que su papel en la guerra contra las criaturas de Elysium-4 no era solo el de un aliado, sino que ahora, de alguna manera, estaba entrelazado con el destino de los Varar. Y esa situación lo ponía en la cuerda floja. Si la rebelión tenía éxito, si la tribu se fragmentaba, todo lo que había hecho hasta ese momento se desmoronaría. Pero, ¿cómo podría detener una rebelión de guerreros tan entrenados? ¿Qué podemos hacer?, preguntó, intentando mantener la calma mientras un torrente de pensamientos se apoderaba de su mente. Ryllis lo miró fijamente, y Eric vio algo en sus ojos, una determinación férrea, pero también una chispa de duda. Sabía que lo que estaba a punto de proponerle no era algo sencillo. Sin embargo, su postura cambió, y en un tono más bajo, continuó. Debemos ganar la lealtad de los disidentes. Hay dos facciones principales que lideran la rebelión. Una de ellas está encabezada por Eserak, un antiguo guerrero que desafía mi liderazgo y que, según dicen, es el único que puede unir a los Varar si el liderazgo cambia. La otra facción es más radical, y está liderada por Baal, un líder joven, feroz y muy temido. Si no logramos dividir estas facciones o neutralizar su poder, la guerra civil será inevitable. Eric sintió el peso de esas palabras. Eserak y Baal no eran simples enemigos. Eran leyendas dentro de su tribu, y su influencia sobre los demás guerreros era absoluta. Atacarles directamente podría ser suicida. ¿Cómo podemos llegar a ellos?, preguntó Eric, sabiendo que el riesgo era grande, pero también la única opción que tenían si querían evitar el colapso de los Varar.
Rayleigh pensó por un momento, sus ojos reflejando una furia interna que se había ido acumulando en ella durante años de lucha. Finalmente, habló. Debemos hacer algo que nunca hemos hecho. Un desafío público. Un duelo en el que los dos faccionarios puedan probar quién tiene la autoridad verdadera. Tienes que enfrentarte a Ezrak. Eric la miró, incrédulo. La idea de desafiar a Ezrak en un combate no solo parecía peligrosa, sino suicida. Ezrak no era solo un guerrero experimentado. Era un mito viviente entre los Varar, conocido por su brutalidad y destreza. Sin embargo, la mirada de Rayleigh no dejaba espacio a dudas. Si demuestras tu valor en combate, los demás verán que no eres solo un humano más. Si sobrevives, Ezrak reconocerá tu fortaleza. Si eres derrotado, perderemos todo, dijo Rayleigh, con una seriedad que caló hasta los huesos de Eric. La sensación de estar atrapado en algo mucho más grande de lo que había imaginado lo paralizó por un instante. Pero algo dentro de él, esa chispa de humanidad que había demostrado tantas veces en su vida, le impulsó a aceptar el desafío. El duelo tendría lugar en la arena ancestral, un lugar sagrado para los Varar. Los guerreros se enfrentarían en un combate que definiría el futuro de la tribu. En ese terreno marcado por siglos de historia y tradición, Eric enfrentaría su destino. El día del duelo llegó. El aire estaba cargado de tensión. Las demás tribus se reunieron alrededor del círculo de piedra, observando en silencio el desafío. Ezrak apareció primero, un hombre corpulento de piel oscura y músculos de acero. Sus ojos, fríos como el hielo, no mostraban ni una pizca de emoción. Había luchado en incontables batallas, y su reputación lo precedía. Eric, por otro lado, se sentía pequeño ante esa figura imponente, pero su mente estaba enfocada, su cuerpo tenso. Rayleigh lo miró antes de que comenzara el combate. Sus palabras fueron claras. Recuerda, Eric, no es solo tu vida en juego. Es el futuro de los Varar. Muéstrales lo que los humanos podemos hacer cuando estamos al límite. Con un movimiento de la mano, el combate comenzó. Ezrak se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente para su tamaño. El primer golpe fue un estallido de fuerza bruta, que Eric apenas logró esquivar. Sin embargo, su entrenamiento y su astucia le dieron una ventaja. Desvió el ataque y contraatacó con un golpe certero, pero la armadura de Ezrak resistió. El combate continuó en una danza mortal de ataques y defensas, con la multitud observando en absoluto silencio. Eric sabía que no podía ganar por fuerza. Tenía que ser más rápido, más inteligente. Y entonces, cuando Ezrak, confiado en su superioridad, lanzó un golpe letal, Eric encontró su oportunidad. Con un giro rápido, desarmó a Ezrak y lo derribó al suelo, su arma contra su cuello. Rindeche, Ezrak. Eric no podía creer las palabras que salían de su boca, pero la situación lo exigía. Ezrak, respirando pesadamente, miró a Eric por un largo momento. Finalmente, asintió, aceptando la derrota. La rebelión había sido sofocada, pero la verdadera batalla apenas comenzaba.